amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos la edición vespertina del programa, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información en señal abierta, pero también en señal digital. Estamos presentes en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y nuestras opciones en redes sociales que permiten que usted vea el programa en cualquier momento en diferido. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Tenemos aquí en la sala a Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora tarde-noche a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, sí, siguió la discusión en la comisión, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y estamos, ya la discusión cerró, la hora allá en Ginebra ya es hora de la noche, y ocurre que se le hicieron preguntas al régimen que no quedaron sin respuesta. Una de las preguntas que hizo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la situación de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, el acoso y detenciones arbitrarias a periodistas críticos, la injerencia y cierres de medios. Le preguntaron a los del panel, ¿qué medidas han tomado para proteger a los periodistas? Y hubo silencio total. No hubo respuesta, porque no las tienen, Carlos. No las No las tienen, no tienen. las tienen. Y fíjate que esas preguntas como esas se hicieron y quedaron sin respuesta. El comité, también el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que ha recibido información sobre grupos armados que controlan zonas mineras en Venezuela. Le preguntaron, ¿estos grupos están vinculados a la trata de personas y trabajo forzoso? No hubo respuesta. Se quedaron en las acusaciones, se quedaron en desvirtuar el informe, en decir que todo forma parte de una estrategia internacional para afectar al régimen. Le preguntaron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está preocupado por la creación de un registro único contra las ONG y proyecto de ley contra la cooperación internacional de Venezuela. Le preguntaron, ¿eso beneficia la libertad de asociación? No hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta. Le preguntaron, el Comité de Derechos Humanos advierte que en Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad ante la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera del país. Esto afecta el acceso a derechos como la salud en el extranjero. Tampoco hubo respuesta. Es decir, un sinnúmero de preguntas que hizo el comité quedaron sin Preguntas respuesta puntuales. porque Son son preguntas concretas muy puntuales. y son preguntas a partir del informe de la misión de observación. Una situación que sin duda alguna dejó desnudo al régimen. Les Allí quitó la máscara. quedaron quedaron peladitos, como Ujú. cuando se prepara el cochinito para asarlo, que lo tiene uno que dejar bien pelado. Bueno, así quedaron, así quedaron. Me dijeron por allí, y yo no sé si eso es cierto, pero bueno, forma parte de los comentarios post participación de Venezuela en en la Comisión de Derechos Humanos. Y hubo un señor que perdió un tratamiento de lifting para quitarse las arrugas de la cara, representando a Venezuela. No voy a decir el nombre porque me pueden acusar de delitos de odio, Sí, sí. pero es abogado, fue defensor de derechos humanos, trabajó en la Defensoría de Venezuela y actualmente tiene casos como fiscal. Se hizo pectorales, y se hizo pectorales. Claro, pero bueno,
Lo importante acá, y hablando ya concretamente, es que otra vez se denota el carácter violador de derechos humanos que tiene el régimen en una escalada En todas las creciente. instancias, en todas las instancias. No hubo área del informe de la misión de observación, no hubo área de las preguntas del panel de expertos que haya tenido una respuesta satisfactoria, porque hasta derechos LGTBI hablaron y Correcto. también allí hubo mutis prácticamente del régimen, no hubo capacidad de respuesta. O Si sea, no le pusieron volumen a radio. no. La verdad es que allí se perdió el tiempo. Pero fíjate que mientras el fiscal de facto hablaba y hablaba allá en Ginebra sobre que la fiscalía se había empecinado en la defensa de los derechos humanos y bla, tenemos el caso del joven John Álvarez. ¿Sabes que su abogado ayer conoció que la Fiscalía del Ministerio Público no ha abierto ninguna investigación sobre el caso? Increíble. Que el informe forense fue manipulado. Y una cosa que me sorprende por el descaro de los funcionarios que intervinieron en este hecho de desaparición y tortura. El joven John Álvarez, el día de su detención, cargaba su moto. Y resulta que estos degenerados le robaron la moto, no dan cuenta de la moto, no figura en el informe de la detención, en el acta de detención, y aparece hoy. Tú te puedes meter en redes sociales, en Mercado Libre y en otras redes de compra y venta, aparece ofertando la moto que le robaron al muchacho. La están ofreciendo Increíble. en venta. Y ya el Ministerio Público está informado de esto y hasta este momento no ha hecho absolutamente nada en relación a ese tema. O sea, además de torturadores, ladrones. Y aparte de eso, ¿quiénes serán los creadores de los documentos de propiedad de ese vehículo? Porque si está en una página de compra-venta, me imagino que habrán hecho un documento falso, borrado documentos, etc. Claro, pero es que estamos hablando de cuerpos de seguridad del Estado. Y aparte con el cuerpo de un delito, que es parte de la fiscalía. Claro, claro. Y la fiscalía mutis. Entonces, mientras el hombre está allá, que en Venezuela no hay necesidad de que manden a nadie a supervisar los derechos humanos, está este caso de John Álvarez que tumba, ese solito caso tumba todo el tema y argumentación de defensa que el régimen pueda tener sobre este tema de derechos humanos. O sea, en el caso de John Álvarez, se lo desaparecieron, lo torturaron, lo obligaron a una confesión totalmente irritada, le robaron, le niegan sus derechos, Y a punto le de perder un ojo. oscurecen o manipulan su informe forense y termina siendo eh, revictimizado por un sistema que no le va a dar posibilidades ni alternativas para que él pueda recuperar su vida normal. Porque ¿No? este Y lo bravo joven del caso, que quedó muy aparte de eso, puede, maltratado. claro, y aparte de eso puede perder un ojo, que es bastante grave. Y lo lamentable está, como lo dices, el gobierno como si nada. Sí, hay una situación de verdad de hipocresía y falsedad que de verdad indigna. Lo del caso de John Álvarez es indignante, como muchos casos. Fíjate que ahora está el caso de esta teniente que apareció supuestamente en un suicidio. Ella se ahorcó, pero Y fue violada. sí, los padres insisten en que esta joven fue asesinada.
en una instalación militar. Y sabes que me recuerda un caso en el cual yo estuve asesorando, el caso de Joan Alexis Ortiz, correcto. un estudiante de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero en el estado Táchira, y que fue, todo indica que fue asesinado y se manipuló su escena. Y nunca se hizo la justicia verdadera con este muchacho, a pesar de que sus padres lograron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanción al Estado venezolano. El Estado venezolano se sancionó por esto. Eh, pero este caso también tiene las mismas características. Están tratando de ocultar un hecho concreto que ocurrió en una instalación militar y cuyos motivos y razones los padres han afirmado que las conocen y se las quieren presentar al fiscal de facto, que por cierto no les ha dado la audiencia, no les ha señalado el día de la audiencia por andar en Ginebra haciendo el ridículo. Por, porque eso Sí, es, es la verdad, pero en el caso de la teniente, fue asesinada Alan, la suicidaron, así de sencillo. Y aparte de eso, ya han movido todas las piezas del ajedrez para que tanto medicatura forense, los expertos policiales o científicas de la policía hagan otro cuadro diferente. Aparte de eso, ya deben haber movido esos círculos viciosos dentro del Poder Judicial. bueno, ahí están las condiciones, Carlos, de este caso, de estos casos que son realmente lamentables y que te demuestran que sí es necesaria la supervisión de organismos internacionales al régimen en materia de derechos humanos, entre otros, ¿no? Entre otros. Entre otros. Porque si eso lo hacen con supervisión, imagínate qué hicieran en este país sin la supervisión internacional. Fuera todo diferente, O fuera peor, o fuera peor. fuera totalmente, fuera peor. En el medio del oscurantismo hicieran lo que le diera la gana. Pero ahora Correcto. van controladitos y van de freno, van con el freno de mano ahí metido, Le pusieron sacando las lo bridas. claro. Pero ahí está la situación. Ahora, otra situación de violación de derechos es la del registro electoral. ¿Te acuerdas que dijeron que el sábado iban a abrir 500 centros de inscripción y el CNE lo publicó en su página y Sí, lo yo no dijo lo creí nunca. y lo reseñó? Pero bien, ocurre que no se hizo. No se hizo. Ocurre que los jóvenes estuvieron revisando en cada municipio de Venezuela la activación de estos centros de inscripción. No se activaron, alguno que otro se activó, pero eso es totalmente insuficiente frente a la demanda y la necesidad de más de 3 millones de venezolanos que necesitan o inscribirse o manifestar su cambio de residencia en Venezuela. Claro, solamente en el estado de Suárez que se abrieron 3 centros de votación. Sí, algo pírrico totalmente. En el Zulia todavía no tengo la cuantía. Y en Caracas todavía sigue el tejemaneje en el tema de la preinscripción de los nuevos al registro electoral. Es decir, que esto es pura parafernalia, puro teatrillo. Bueno, eso es lo que se dijo. Hoy aparece nuevamente el Consejo Nacional Electoral afirmando que a partir de hoy se abrían estos centros. Sin embargo, la constancia física de apertura no se ha manifestado y la gente dice que es nuevamente un engaño, que no todos los centros no se han abierto. Y bueno, estamos a la espera de que el Consejo Nacional Electoral se defina, o los abre o no los abre, o abres menos. Es preferible que digan, mira, vamos a abrir de a 100 por semana y quedan bien. Pero ponerse en este tejemaneje de mentirle a la gente es dañar y afectar aún más la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, que es lo que al final, pues, supuestamente la nueva directiva defiende, un Consejo Nacional Electoral respetado por la colectividad venezolana. Pero bueno, ahí están las cosas. Amoroso, pues, no es muy ducho en esto y parece que no tiene la capacidad gerencial adecuada o justa
para manejar una institución como esta, además del criterio de independencia que se debe tener al frente de este órgano electoral? Bueno, él no conoce eso porque tú sabes que él es una persona que es rodilla en pie, la me vota obligatoriamente del régimen, pero no creo. Alan, el tema del Consejo Nacional Electoral con la reapertura de los nuevos REC no va a ser nada fácil. Sí, es así. Es una situación que esta crisis que se está presentando por el tema de la reapertura de los centros electorales, de los centros de inscripción electoral, es una evidencia más de que esta gente, pues, no, parece que no tiene la capacidad de manejar ese organismo. No, para nada. Y acuérdate que es registro permanente electoral. Y de permanente no lo tiene porque te van a sacar esto, se fue la luz, no hay internet, etcétera, etcétera. Bueno, es la situación entonces que se presenta en relación a este tema. Un tema importante, porque estamos hablando de 3 millones de votos ¿Sí? entre los que se inscriben y entre los que han manifestado su consecuencia de traslado de circunscripción electoral. Correcto. Pero nada se dice sobre el tema de los votantes que están en el exterior, de aquellos que están en el exterior y que ven que los consulados y las embajadas que se han abierto, especialmente en Colombia, no están operativas para el tema de la inscripción electoral. Ahora, muchos me preguntan, pero es que uno puede ir a inscribirse allí en los consulados. Bueno, en teoría sí, debería Pero no lo inscribirse, está. pero eso Sí, no no, se sí, está haciendo. no se está. No se está haciendo porque el Consejo Nacional Electoral simple y llanamente no lo ha ordenado. Fíjate que todavía hasta el momento no han emitido ni la primera cédula de identidad, que tú recuerdas que con la nueva modalidad cubano-venezolana te entregaban la cédula instantáneamente. Hoy día no. Hoy día te la dan de 15 a 15 días o según lo que ellos indiquen por nuevos formularios y nuevas estupideces que sacan toda la semana. Pero hasta el momento en ningún consulado de Colombia están otorgando la cédula de identidad de cada venezolano. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley en relación al tema del registro electoral en el exterior? Es que usted tiene que demostrar que usted está legalmente en el país en donde se inscribe. O sea, no es que yo, fulanito de tal, llego y muestro mi cédula y listo, me inscribe. No, no, no. Además de la cédula, a usted le dicen, presente el documento, cédula de extranjería, o en este caso sería el PPT, que demuestre que usted está legalmente en Colombia. Y una vez se certifique que usted está legalmente en Colombia, ahora sí con su cédula, usted se puede inscribir en el registro electoral como votante en el exterior. Correcto. Ese es el sistema. Es Así un que, derecho que tiene todo con Nacional. claro, pero hay que entender esto claramente. No es que cualquiera se puede inscribir, aún teniendo la nacionalidad venezolana, se puede inscribir en el registro electoral en el exterior. Tiene que demostrar que está legalmente en el país en donde se inscribe. Por lo menos si usted está en Argentina, muestra su cédula expedida por el gobierno de Argentina y con su cédula de identidad posteriormente sí se inscribe. Y así en todas las delegaciones internacionales diplomáticas que hay. El problema es que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha mostrado ni ha abierto ningún proceso de inscripción electoral en los consulados y las embajadas de Venezuela legales en el exterior. Eso es Por ejemplo, si usted está en Estados Unidos, no se puede inscribir. ¿Por nada. qué? Porque no hay, están cerradas los consulados eh, en, en Estados Unidos, representación diplomática de Venezuela. Solamente en los Estados Unidos o en Norteamérica es en Vancouver, en Canadá, en Ottawa y en Distrito Federal, México. Bueno, allí es donde usted se podrá inscribir.
Y eso sí, y en el caso de México, eso sí consigue abierta la delegación, porque parece que no abren todos los días. No, no abren todos los días, son una de las quejas que tiene todas las asociaciones México-venezolanas en todo lo largo ancho de los Estados Unidos de México. Alan, eso ha traído muchas complicaciones. Fíjate, los migrantes venezolanos que ya están legalizados, que tienen la Green Card en los Estados Unidos, cuando necesitan regularizar el tema del pasaporte, tienen que viajar a México, pero ya van como residentes norteamericanos. Pero al igual necesitan el pasaporte venezolano. Bueno, cambiemos el tercio rápidamente, antes de finalizar la edición. Eh, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, Jorge Rodríguez, en un acto de democracia absoluta, suspendió al diputado Octavio Horta porque él en sus redes sociales había publicado una mención de apoyo a Israel en su lucha contra Hamas. Bueno, Eh, imagínate. o sea, esa fue la razón que esgrimió, además de que lo acusó de ilegalmente estarse ofreciendo como miembro de la comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. Y lo suspendieron por Bueno, un año, 12 meses. sí, él es diputado suplente. Sí, Dicen que por el hecho de ser diputado suplente pierde derechos. No, no, cuando usted es diputado suplente, usted va a un acto frente al mismo presidente de la Asamblea Nacional y se juramenta como diputado. eso es Y al correcto. juramentarse como diputado, usted adquiere los mismos derechos y deberes, obviamente, del diputado que suple. Entonces, Horta, pues bueno, publicó en sus redes sociales eso. Ahora yo digo, no sé si si se puede generar una sanción administrativa por hechos no vinculados al ejercicio de su cargo. Es decir, Horta no fue que dijo en el Parlamento, yo apoyo a Israel y la broma. No, 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 lo dijo en sus redes sociales. Y eso Acuérdate no, que en Venezuela todo es posible, todo es posible. Y ¿verdad? aparte de eso, lo están acusando de golpear a su expareja. Sí, bueno, esa es la parte personal, pero por lo menos en el área de carácter administrativo Político, legal, administrativo. no creo yo. No hay sustancia jurídica, irregularidad cometida para que este señor se lo hubiese suspendido por un año de su cargo. No lo hay. Pero no lo hay. Pero la cuestión es lo siguiente, Alan. Acuérdate que no estamos con un gobierno, sino con un régimen que es diferente y actúa según lo conveniente para él. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase, como lo hicimos todas las tardes. Lo que pase hoy en el transcurso tarde-noche, porque todos los días, después de las 7 8 de la noche, sorpresas noticiosas pasan y al otro día amanecerá y veremos y estaremos con nuevas noticias que ojalá sean halagadoras para el país. Bueno, buenas tardes para ti y para la audiencia. Feliz tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresamos. seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Interesante los datos de la última encuesta Delfos realizada en Venezuela. Esto ubica, con miras a las primarias, a una candidata absolutamente arrasando en las primarias, María Corina Machado, con más de 80% de la intención de voto, pero también habla del segundo lugar. Y ante el retiro de Capriles, que era el segundo de los opcionados, con aproximadamente un 5% de la intención de votos, Delfos ubica a Delsa Solórzano y a Carlos Prosperi empatados en el segundo lugar. Esto indica que hay una fuerte movilización política para la definición del segundo, porque tal como lo explicábamos en estos días, es tan importante el primero como el segundo que llega en las primarias, porque este segundo pudiera reclamar el derecho a la sucesión en el caso de que María Corina Machado no se pueda inscribir.
y esto pues le daría una fuerza política indudable a estos candidatos. Si Delsa Solórzano se consolida en el segundo lugar, sería la primera vez en la historia política de Venezuela que dos candidatas luchan por el liderazgo de la oposición. Las maquinarias quedarían absolutamente sepultadas por la intención del voto frente a Delsa Solórzano en el segundo lugar. Y Carlos Prosperi tendría que acelerar mucho para poder mantenerse como opcionado a ese segundo lugar que de hecho lo ha venido luchando y trabajando desde hace algunos meses. Esta es la situación entonces que arroja la encuesta Delfos recientemente publicada y que seguramente ya es objeto de análisis por parte de las diversas organizaciones políticas que están en este proceso de primaria. Hoy María Corina Machado presentó su plan de gobierno. Enrique Capriles expresó sus opiniones en relación al tema de las primarias y otra organización que se manifestó fue Zulio Humana, que apoyaba la candidatura de Enrique Capriles Radosky. Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y jefe del movimiento político Zulio Humana, ha dicho que no apoyarán otra candidatura primaria del 22 de octubre, tras conocer el retiro de Enrique Capriles Radosky. A través de un comunicado, esta organización creada en el sur indicó que mantiene su respaldo a la primaria como proceso democrático y llama a su dirigencia y militancia a votar a libre conciencia. Le dieron libertad para que ellos se puedan inclinar por donde mejor les parezca. Este 12 de octubre vence el plazo dado por la Comisión Nacional de Primaria para la sustitución de candidaturas. Han reiterado que conciben la elección primaria convocada para el próximo 22 de octubre como un acto de ciudadanía que nos permite seleccionar democráticamente al candidato presidencial de las fuerzas democráticas de Venezuela. Respetaremos y respaldaremos los resultados. La Comisión Nacional de Primaria tiene todo nuestro respaldo, a la vez que rechazamos los intentos del gobierno de sabotearla, ha expresado la dirigencia de Zulia Humana. Esta opción política entonces ha dado libertad a sus miembros para que seleccionen el candidato o candidata que a su interés y a su interpretación represente mejor los intereses de la organización. Y bueno, en el tema de las primarias, hoy se produjo un evento auspiciado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas que analizó cómo van las primarias, el avance de las primarias. Feliz de Seijas, director de Delfos, afirmó que estas primarias activaron de nuevo la ilusión de la gente. En su última encuesta, hecha a través de entrevistas a 1.200 personas a nivel nacional, 85% expresó que hay una necesidad de cambio, una cifra que crece en aquellas personas identificadas como opositores duros. 43,5% dijo que está dispuesto a votar en las primarias. Seija llamó la atención en los datos llamados chavismo blando, donde el 13% dijo que está dispuesto también a participar en las primarias de octubre. Respecto a la posibilidad de asistir a votar, comentó que la participación para octubre se moverá entre el 8 y el 20% y estamos en un buen rango comparando con las primarias del 2012. En vista del retiro de Enrique Capriles de las primarias, hecho que se concretó el pasado fin de semana, el director de Delfos conjeturó que una parte de los votantes se repartía entre Delsa Solórzano, la propia Machado y candidatos como Carlos Prosperi. El resto se abstendrá seguramente a participar en la primaria, ha dicho. Respecto a una posible sustitución de candidato, la mayoría, 48,1%, está de acuerdo en que sea el candidato que escoja a alguien de su propio equipo. El 29,8% confía en la plataforma unitaria para escoger el candidato y 14% responde que le da igual cómo se resuelva este asunto. De impedirse las primarias, 65,4% dice que debería escogerse candidato por el resultado de una encuesta confiable y solo el 22,8% lo dejaría en manos de una negociación entre factores políticos. La gente se adelanta al proceso que pueda ocurrir si el gobierno interviene en las primarias. Pero hay soluciones y hay posiciones y la gente definitivamente no se queda en la casa.
Vamos a escuchar este reporte. El Consejo de Derechos Humanos instó a Tarek William Saab a mantener un lenguaje adecuado, un lenguaje claro, un lenguaje conciso, respetuoso para los miembros de la comisión que hizo el análisis y presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Vamos a ver este balón de oreja que le dieron a Tarek el examen. Tarek William Saab. Cada uno responde por sí mismo, no representan a grupos, no representamos a nuestros países. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces esto no puede ser un diálogo bilateral enunciando a un miembro del comité diciendo si su país tal hace esto de tal manera porque no está en carácter de ese país. Así que le solicito por favor su amabilidad para evitar ese tipo de comentarios en adelante. El comité, la metodología de trabajo para que quede clara, el comité recibe información de distintos actores, de académicos, de sociedad civil, de muchos actores, no solamente del Estado. Este espacio es justamente para poder disipar las dudas que tengamos. Si vamos a ceñirnos exclusivamente por información del Estado, que no estoy descalificando, valoramos positivamente, pero si vamos a ceñirnos exclusivamente cómo haríamos consultas, si solo vamos a contar con información oficial. Es la oportunidad magnífica de la delegación para dirigirse puntualmente a los temas y esclarecernos a nosotros. Somos los más interesados en tener información veraz por parte de la delegación. También solicito a la delegación evitar adjetivos que descalifiquen a los miembros del comité. No se puede, el lenguaje internacional y en este tipo de diálogos, ustedes ya han participado en otros diálogos, deben saber que hay un mecanismo y una manera de dirigirnos. No se dirige personalmente a una persona y descalificarla. En todo caso, ustedes con sus respuestas van a dejar bien plantado todo lo que quieran decir, las respuestas puntuales vinculadas a los temas. Particularmente lamento mucho que la mayor parte del tiempo haya sido utilizada en ese tema y no en abordar los temas de interés que son vinculados al pacto con relación al país que en este momento el comité está evaluando. Con relación a los solapamientos que mencionaron, que lamentan que el comité toque temas que otros comités hayan tocado con anterioridad, resulta que esos solapamientos no son casuales, son deliberados. ¿Por qué? Porque el tema en particular requiere la atención del comité. No es una cuestión improvisada, es una cuestión que justamente por su importancia nosotros creímos que convenía tener la versión de la delegación y no leer lo que se dijo con otro comité. Es una oportunidad que estamos perdiendo y yo también a los colegas lo que les pediría para las siguientes preguntas es que por favor utilicen su mayor capacidad de síntesis, también evitar calificaciones, adjetivos que puedan ser confusos. Entonces podremos avanzar de manera sana en este diálogo. Finalmente lo que queremos, lo que los miembros de este comité desean, es que el mayor estándar de cumplimiento del pacto se aplique y que podamos trabajar esto con ustedes y que nuestras observaciones finales sean adecuadas. Entonces, sin más que agregar, creo que el señor Gómez también quería comentar algo. Es una manera muy elegante, muy diplomática para darle un tate quieto a la representación de Venezuela, que fue un desastre. Ayer y hoy fue un desastre la representación de Venezuela, del régimen de facto, en este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque primero no respondieron seriamente ninguna de las preguntas, incomodaron y atacaron a los miembros del panel de expertos y además se comportaron como unos verdaderos malandros en una instancia internacional en donde fueron a acusar, a señalar, a lanzar improperios frente a unas personas que simple y llanamente le estaban pidiendo la verdad. Y no fueron capaces de dar atinadamente respuesta a las preguntas que le hicieron los representantes del panel de expertos. Por lo que uno presume que el informe de la comisión, de la misión de observación
de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos sobre Venezuela va a ser total e íntegramente aprobado, y la solicitud de Venezuela de cambiar la actitud que tiene para la próxima evaluación. Vamos a escuchar ahora a Claudia Gutiérrez, corresponsal de Siempre Venezuela en Venezuela. Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10.804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Sin soluciones concretas, así se encuentran los transportistas de la ruta Cruz Verde en la zona sur de Barcelona, tras clamar desde principio de año que les recuperen la vialidad interna para cumplir con el servicio. Así lo expresó Jesús Cabrera, directivo de la Asociación Civil Francisco de Miranda, una de las líneas que hacen el recorrido. Según Cabrera, el trabajador del volante que desee evitar los trayectos más malos deben tomar un atajo que implica atravesar el peaje Los Mesones, en donde algunos deben cancelar la tasa de 15 bolívares, puesto que no todos recibieron la exoneración del 50%. Más información desde el estado Nueva Esparta. El Instituto de Nueva Esparta de Pesca, en reunión llevada a cabo en el municipio Península de Manacao, con pescador y empresario dedicado a la comercialización de productos marinos, con el fin de acordar precio para la venta de la langosta en la región insular. El presidente de INEPesca, Julio González, informó que los precios establecidos para la comercialización de esta especie marina fueron los siguientes: por kilo langosta viva $10 y langosta viva carente cuesta alrededor de $8.5 y muerta $7.8. Asimismo, manifestó que la temporada de langosta comenzó el 1 de octubre y está permitida hasta el 31 de enero, por lo que se aconseja a los pescadores y empresarios regirse por el acuerdo llegado para su comercialización en la región insular. A continuación con la información desde el estado del Tamacuro. A partir de este miércoles 11 de octubre se inició la jornada de registro y rematriculación de botes o embarcaciones en del Tamacuro. Las instituciones que participaron en este operativo fueron Gobernación SODI 61. Este registro está dirigido a embarcaciones de pesca en pequeña escala que constituye una fuente de empleo o para la subsistencia de la familia. Es importante este registro ya que determinará la posibilidad del suministro de combustible para estas embarcaciones en la entidad. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10.804. Bueno, fue el reporte de Claudia Gutiérrez desde Venezuela, la zona oriental del país, para Siempre Venezuela. Tenemos otro reporte y es el reporte de nuestra compañera, colega de Siempre Venezuela, que nos trae la información desde la zona central del país. Julie Pineda, vamos a ver. Saludos a Alans Peralta, Carlos Miura, Uzcategui, a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Más de 250 usuarios quedaron verificados en el plan Buonería Cero del Metro de Caracas. Efectivos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Militar y la Guardia Canina, de forma mancomunada, ejecutaron el operativo con personal de inteligencia de la Gerencia de Protección y Seguridad del Subterráneo. Los diferentes cuerpos policiales se desplegaron a través del sistema realizando el chequeo de ciudadanos a través del sistema de investigación e información policial. Asimismo, el abordaje contó con orientación y desalojo de vendedores informales, según lo informado por las autoridades competentes.
En otra información tenemos que precisamente se tiene previsto una serie de acciones en la ciudad de Caracas. Esto a propósito de la situación que se genera con el incremento de casos de dengue en la ciudad capital. Se pudo conocer que hasta los momentos la cifra ha crecido rápidamente, motivo por el cual han decidido incrementar las medidas de seguridad en diferentes puntos de la ciudad capital. Se actúa de manera conjunta con las autoridades sanitarias del país con el objetivo precisamente de evitar que esta enfermedad, como los casos de dengue, siga avanzando en toda el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Según las últimas informaciones, se computaron alrededor de 332 casos de dengue entre el 17 y 23 de septiembre, lo cual representa un incremento del 37% con respecto a la semana anterior, motivo por el cual, repetimos, se incrementan los operativos de vigilancia y control en torno a esta enfermedad. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, es una situación lamentable, pero hay que señalarla. Los especialistas en salud mental indican que en Venezuela en los últimos años se ha incrementado el número de casos de depresión, ansiedad y estrés, y estos se han convertido en las grandes enfermedades en Venezuela en el siglo XXI. La psiquiatra Ariadnes Corona, desde el Hospital Central de Maturín, considera de mucha importancia el tema de la salud mental, por lo que a su juicio debe tratarse como cualquier otra enfermedad. El aumento de consultas al psicólogo en todo el mundo se debe a que estamos en medio de una serie de situaciones de presión que hacen que el estrés, la ansiedad y la depresión sean las grandes enfermedades actualmente en Venezuela. Añade que la sociedad está aceptando estas enfermedades, es decir, se está rompiendo el paradigma y la estigmatización cuando la gente acudía al psicólogo diciéndole que eso era para locos, pero ahora eso no es así. Estos desórdenes emocionales deben ser tratados con psicoterapia y en algunos casos con psicofármacos. En relación a las edades, la psiquiatra indica que los jóvenes entre 25 y 30 años, así como adultos mayores, son los grupos etarios que acuden con mayor intensidad a la consulta. En este caso, los jóvenes son aquellos que se gradúan en la universidad, pero que no cuentan con las condiciones óptimas para desarrollarse profesionalmente. Ese es el gran problema que presentan algunos. Mientras que en los adultos mayores se debe a las condiciones socioeconómicas, al quedar solo producto de la migración, y entran en episodios depresivos que en algunos casos llevan al suicidio. Así están las cosas en relación al tema de la salud mental en Venezuela, un aspecto que mucha gente ha dejado de lado, pero que hay que entender que en el actual cuadro en el que se mueve el país, situación social, presiones económicas, presiones de todo índole, no es extraño que estas enfermedades, que estas situaciones se hayan incrementado en Venezuela. Vamos a escuchar ahora a José Santos. Él pidió a Venezuela, como experto y representante del panel de expertos, confirmar si hay personas detenidas por motivos políticos, juzgadas por tribunales especiales con competencia en materia del terrorismo creados por resolución interna del TSJ y no por una ley. Esto, desde su punto de vista, es una clara evidencia de que en Venezuela se está violando el principio del juez natural. Escuchemos la interpretación que hace el jurista internacional José Santos. Volviendo a tribunales o jurisdicciones especiales, ¿podría la delegación confirmar que el Supremo Tribunal de Justicia, por sentencia del 2021, estableció que excepcionalmente y siempre que se motive, un juez puede continuar a aplicar la justicia militar a un civil a pesar de la reciente reforma del Código de Justicia Militar? Si es así, ¿cuántos casos hay de aplicación de esta sentencia? Puede igualmente comentar si aún se procesa esta jurisdicción militar a militares no activos o en situación de retiro, aunque se trata de delitos de carácter no militar
que suelen usarse en casos de detención presuntamente por motivos políticos. ¿Podría la delegación confirmar que hay personas privadas de libertad, supuestamente por motivos políticos, juzgadas por tribunales especiales con competencias en materia de terrorismo? Y estos tribunales han sido creados por resolución interna del Supremo Tribunal de Justicia, menos por una ley, lo que significa que se ha violado aquí el principio de juez natural. Bueno, pero para combinar esta inquietud de este representante jurista internacional sobre este tema, también hay otra visión particular que se planteó en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es el tema de la independencia de los poderes. Ayer hablamos de la notoria falta de independencia del fiscal de facto, que demostró ser más activista político que defensor de las causas penales y civiles en Venezuela, sino que también a eso se suma un puesto tan importante como es el hecho de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría silente, así la calificó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su falta de independencia y su relación y vinculación con el régimen de facto. Escuchemos esta interpretación. El comité toma nota con preocupación de lo que ha planteado la misión internacional con respecto al establecimiento, la determinación de los hechos en cuanto a la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo, al menos por dos elementos. Primero, el defensor del pueblo no haría sino transmitir el discurso gubernamental oficial sobre los derechos humanos. Segundo, no documenta las denuncias de violaciones de derechos humanos y no tiene ningún papel proactivo en este sentido. Por lo tanto, la ciudadanía no tendría confianza en esta institución para que se hagan respetar sus derechos. Hasta ahora, ¿qué acciones concretas ha llevado a cabo el Estado parte en el marco de esta asistencia técnica? Estoy hablando de asistencia por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos. En concreto, ¿cuáles son los medios con los que quiere dotarse el Estado parte para garantizar la independencia de la Defensoría del Pueblo con respecto al gobierno? Díganos también el número de denuncias registradas en los últimos 3 años por la Defensoría, el número de investigaciones entabladas y las penas pronunciadas con respecto a los autores. Ahora, bueno, frente a estos temas nunca hubo respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo ni de ninguno de los representantes que estaba ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una barbaridad. Finalizamos nuestra edición vespertina correspondiente al 11 de octubre del 2023. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Los invitamos para mañana a nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Que tengan una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.